¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este Diálogos Fin de Semana, donde hoy vamos a platicar de un tema que seguramente no lo traemos nunca a la mesa, pero cómo nos angustia, el estatus. Cuando además, ¿por qué nos angustia? Está bien perseguirlo, pero ¿por qué vivir con esa creciente necesidad de estatus? ¿Será que sin este no hay esperanza de hacerla? Pues fíjate además que es muy importante para algunas personas porque basan su autoestima y su confianza en sí mismos dependiendo de cómo nos ven los demás. Entonces, esto tiene mucho que ver en cómo nos están viendo los demás. Oigan, ¿y qué tanta relación tiene el estatus con el dinero? Porque si es completamente unido, digamos, si se depende de ello, pues entonces esta angustia estaría definida o estaría enfocada a tener dinero. ¿Y esto nos da siempre estatus? ¿Ustedes qué opinan? Y es que siempre es una forma de medir, como de etiquetar, son resultados. Pero ¿desde dónde comienzan? Comenzará tal vez en la educación, es decir, en casa, con la familia. ¿A tus hijos les das un estatus diferente, tal vez? Y además el que alcanzas en tu escuela. ¡Qué interesante! Oigan, pues también esperamos sus opiniones. ¿Qué les parece que comenzamos? Los expertos señalan que la sociedad occidental moderna favorece mucho más que otras el desarrollo de la ansiedad. Y esto, entre varias razones, se debe a que promete que todos podemos alcanzar el éxito, la fama o el poder. Pero al final, muchos resultamos esclavos de nuestras propias expectativas por alcanzar un estatus. Dicen los expertos, y no sé ustedes qué opinen, ustedes también allá en casa o en donde nos estén viendo, en su chamba. Digo, hay quienes afortunadamente trabajan para todos nosotros también en fin de semana, o aquí nuestro público, muchas gracias. ¿Será que de veras el estatus en la sociedad moderna nos provoca ansiedad? Y que de hecho la sociedad moderna provoca ansiedad, no hay forma de librarnos de ella, ¿verdad? Sí. Por lo que quieran, por las deudas, por lo que se supone que debiéramos ser y no alcanzamos. Y este estatus, ahorita que decías tú del dinero, ya lo hablaremos, pero tal vez no siempre va relacionado a tener más dinero. Lo que sí es tener más prestigio y por ende poder. Exacto, sí, es lo que te iba a decir, poder, porque ¿no? Tiene que ver con dinero, tiene que ver con poder, tiene que ver con liderazgo, con pues todo, ¿no? Todas y te da cosas identidad que queremos. Y te da aceptación. Sí. Escuchábamos al entrar a este bloque esta frase en donde se habla de que el dinero o de la ansiedad, ¿no? De las expectativas, más bien. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, claro, si mis expectativas son tener a lo mejor una mansión o poder, porque no nos vamos ahorita a hablar de lo básico, ¿no? Lo cubiertas nuestras necesidades. Vámonos en grande para entrar en ansiedad. Ok. No, Oye, estaba yo pensando. Consigues la mansión y luego pagas el predial. Entonces, ahí viene la ansiedad. Si nuestras expectativas están lejos de nuestras posibilidades, el bache, el estrecho, el espacio entre nuestra ansiedad va a ser mucho mayor. Pero esa es la neurosis, déjame decirte que la neurosis está catalogada justamente en eso. En ese espacio. Es lo que eres y lo que quieres ser. O lo que te imaginas. O lo que te imaginas, ¿no? Pero ese espacio de en medio es justamente la neurosis y todos la vivimos. Ahora, esta introducción nos decía que es más en el mundo occidental. Yo creo que esto ha ido cambiando también poco a poco. Leía, de hecho, de varias personas en el Oriente. Sí, ya también. En el continente asiático, donde cómo se ha crecido precisamente toda esta necesidad por tener más o por alcanzar o rebasar el estatus que tenías. Porque, alcanzar por ejemplo, marcas, o sea, lo que te pones, ropa, lo que usas. Pero ¿tú qué recibes a cambio de eso? Porque no es un prestigio. No forzosamente. Ni es la felicidad. La pertenencia. No, desde luego. Oiga, vamos a preguntarle al público, ¿no? Acerca del estatus. Vamos a ver esto. No sé, el dinero. Mi superación personal. Y alcanzar algunas metas que otros están persiguiendo. La estabilidad de un trabajo. Tus bienes. Mi trabajo. Muchas gentes pensamos que el dinero. El estilo de vida, el estilo de ser. Tal vez alguna marca, no en mi caso. Tu forma de ser. Más bien es tu manera de ser y comportarte con los demás. Cómo dirigirte con las personas. Mis estudios, mi preparación y mi educación. Cómo convivir con la sociedad que nos rodea. Eso es más que nada lo que en lo particular considero te da estatus. Hoy en día parece ser que es el dinero el que rige cualquier tipo de estatus. Sí, el estatus da todo.
Cómo cada quien se imagina que puede conseguir estatus desde una trinchera diferente. Ahora, de veras como te ven, te tratan. Ay, le teníamos que preguntar a la que sabe de esto un rato, Guadalupe Loaesa. A ver, ¿qué nos dice esta gran escritora? El estatus tiene muchos significados. Es tal vez un concepto muy subjetivo porque cada quien tiene su propia idea del estatus. El estatus nos da identidad, nos da un lugar en la sociedad. Tener estatus significa contar con un marco referencial, es decir, tener relaciones sociales, estar bien vestido, que el marido tenga una profesión, así un médico, o que sea un arquitecto reconocido. Todo eso da estatus. Carlos Fuentes es un hombre con una imagen muy internacional, muy sofisticada, era un hombre que cuidaba mucho de su imagen, porque sabía que eso era importante, la presencia, ¿no? Como te ven, te tratan, se decía antes. Y todo eso tiene que ver con el estatus. Oye, qué fuerte lo que dice. Una pareja también te da estatus. Y te puede ayudar a entrar a un mundo totalmente diferente. Yo conozco doctores y grandes estudiosos que le entraron a la política gracias a una pareja, por ejemplo, y cada uno se ayudó del estatus del otro. Pero qué interesante esto, ¿no? Que nos ibas a decir. Así es. No, estaba yo diciendo que esto del poder, pues es que es algo que atrae a todo el mundo, ¿no? Claro. Todo el mundo quiere poder. Y no forzosamente es prestigio. Pero comentábamos también de que no es nada más que el hombre le dé estatus a la mujer, o que porque el marido fue exitoso o porque el marido logró cierto prestigio, entonces la mujer también. También tendríamos que mirarlo del otro lado, porque cuando la mujer es la que logra un estatus, se hablaba ahí de médicos, de abogados, bueno, también las mujeres cada vez estamos más preparados. Al marido. ¿Y cómo se ve del otro lado? Que hay muchos hombres que precisamente no alcanzan a entender o poder pues convivir precisamente con que la profesión o lo que ha hecho ella es mucho mejor según lo que rige la sociedad. Oye, o necesitas una pareja al nivel de tu estatus y la que tienes ya no te alcanza. Pero está bien fuerte, ¿eh? Porque escuchábamos en los sondeos, la última señora dijo, el estatus lo es todo. Sí. Imagínense qué fuerte si el día que lo pierdes. Y entonces también es la felicidad, o sea, tener un estatus ya te garantiza la felicidad. Pero y además, ¿cuál sería el ideal del estatus? Porque yo podría pensar que son varios, ¿no? O sea, económico, intelectual, emocional, cultural. Ahorita regresamos, ¿les parece? Oigan. Tener un estatus nos puede causar mucha preocupación, ya que la idea que tenemos de nosotros mismos depende enormemente de cómo nos ven los demás. Y yo creo sinceramente que ese es el gran problema de nuestros tiempos, el que siempre estamos midiendo cuánto valemos y qué tan exitosos somos en relación a cómo nos están viendo los demás, en relación a cómo dicen los demás que me va a mí, y siempre estamos fingiendo con máscaras, tratando de aparentar que somos mucho más de lo que somos o lo que pretendemos ser, para que todo el mundo nos respete y nos quiera. Y si entramos en semántica, el estatus, la verdad es que todos tenemos un estatus. O sea, el asunto es aquí cuál es el que buscamos. Claro. Porque estatus, ya sabes, o sea, puede ser casada, estatus endeudado en tu seguro de crédito. Tu situación actual. Pero lo usamos como sinónimo de cómo estoy en la vida, qué tan bien posicionado que estoy. Ya eres alguien. Me parece muy importante esto que tú señalas, cómo nos ven las demás personas. Y eso puede entonces ser una puntilla para superarte, porque si no te ven muy bien, entonces a lo mejor eso es un espaldarazo para vas. Yo creo que el estatus lo ganas mientras te vean, aunque te vean temible, odioso, y tienes un estatus, es el más malo. Por ejemplo, el equipo de Fútbol América es el enemigo por excelencia, por antonomasia. Pero tiene un estatus poderoso. Es reconocido. ¿Sí me explico? Eso es lo que estoy alegando, que igual no siempre es prestigioso, pero tiene un súper estatus. ¿Cuántos likes tienes? Claro. Sí, ahora o cuántas visitas tienes. Y aunque todo no muy subjetivo.
¿no? Followers, Todo sí. muy subjetivo y muy del momento, que ese es el problema del estatus, que como lo tienes, lo Sí, pierdes, cambia. ¿no? Y lo importante es decir que no estamos hablando nada más tampoco de dinero, porque mucha gente también lo relaciona con la posición económica que tienes en la vida. Es Eso lo también vamos a hablar al una rato. parte, lo vamos a hablar al rato, pero no todo. Pero los invitamos a ver, vamos a ver el siguiente cuento que habla sobre la historia del emperador y ahorita la comentamos. Vivió en tiempos pasados un emperador tan, pero tan aficionado a la ropa que gastaba todo su dinero en trajes nuevos. Cuando inspeccionaba las tropas, cuando iba al teatro o cuando andaba de paseo, su único afán era mostrar sus nuevos vestidos. Se cambiaba a cada rato y así como suele decirse que el rey está en el consejo, de él decían, el emperador está en el guardarropa. Un día, el emperador marchaba ufano por el desfile bajo su magnífico palio. Toda la gente de la ciudad había salido a la calle o lo miraba por los balcones y ventanas y decían: ¡Oh, qué traje más regio! ¡Qué cola tan adorable! ¡Qué caída perfecta! Nadie reconocía la verdad, temiendo ser tildado de tonto. Nunca traje alguno del emperador alcanzó tales niveles de admiración. Me parece que va sin ropa, observó un niñito. Señor, es la voz de la inocencia, lo excusó el padre. Pero pronto se elevaron murmullos repitiendo las palabras del niño. Un niñito dijo que el emperador no llevaba ninguna ropa. No lleva ropa. Gritó por fin el pueblo. El emperador se sintió extremadamente mortificado, pues creía que estaban en lo cierto. Pero tras una reflexión, decidió lo siguiente: pase lo que pase, debo permanecer así hasta el final. Se irguió con más orgullo aún y sus chambelanes siguieron llevándole la cola que no existía. Lindísimo cuento, ¿no? A mantener la farsa con tal de sostener el estatus. Exactamente, y mucha gente vive así, manteniendo toda una farsa, sosteniendo una gran mentira y viviendo una vida muy falsa que lo único que te lleva es a sentirte muy vacío. Porque yo digo que no deberíamos de estar midiendo nuestra vida con ese tipo de circunstancias y sí con otro tipo de valores, ¿no? Nos enfocamos más en el tener que en el ser. O en cómo nos vemos. O en cómo nos vemos. Imagen y estatus. Vamos a ver justamente... ¿Qué ibas a decir algo? Que justamente o textualmente en este cuento, el estatus del traje no existe. ¿No? No hay traje. No hay- Y estatus es estado. No hay estatus. No hay tal, pero exacto. además, ¿qué tal toda la gente que solapa la mentira? Claro, los solamente aduladores. la Si no, tú inocencia bajas del de niño. estatus. Pierdes Exacto, porque estatus. entonces Si no, tú eres no lo señalado, entiendes. tú eres el que se Claro, mete en claro. problemas. Y muchas veces esa es la realidad de la vida. No nos atrevemos a decir una verdad porque todos los demás nos odiarían o se nos Claro. vendrían encima. Claro, pues justamente vamos a ver la siguiente cápsula que habla acerca de la importancia que tiene la imagen justo con el estatus. Veamos. Desde el punto de vista de imagen pública, hablar de estatus tendría que ver mucho con la mercadotecnia que hay acerca de comprar marcas, comprar objetos que harían sentir bien a la persona y que reflejarían algo que suponen quieren reflejar. Sin embargo, las personas se olvidan que un objeto no los define y entonces se exacerba el que las personas quieran comprar una bolsa o unos zapatos o unos lentes, pero siempre cualquier compra es llevada al punto de querer pertenecer. Podríamos hablar de una prenda de marca o podríamos hablar de traer algo que visiblemente tenga un logotipo de una marca. Yo creo que el ser humano lo que busca es pertenecer, mantenerse vigente y a partir de ahí es que obviamente el nivel de mercadeo de marcas, productos ha crecido tanto, ¿no? Ahí está la Querer palabra clave, pertenecer. Mira, Todos queremos pertenecer. Justo hablando de marcas, porque aquí nos dice Raúl un comentario que queda con lo que estábamos viendo, cada persona quiere sentirse importante aún sabiendo que la importancia no la da la marca, un título,
Dice, nos la damos cada uno. En épocas pasadas había clases sociales de familias adineradas o también existía, ¿no?, la familia del doctor o la familia del abogado. Como Y castas, dice, desde el título nobiliario hasta la casta, ¿no? Y ahora, dice, con que te compres ropa de marca ya te sientes de otro nivel. O sea, como si ponerte esto, entonces ya te convirtió y aunque sea en pirata, mejor pero que persona. parezca. Sí, que parezca. Y ya eres. Fíjate, Oye. esta otra tiene que ver también con la ropa. Sara nos comenta, mi hijo es doctor. Desde que salió de la carrera y encontró trabajo, se propuso comprarse un auto y ropa buena. Él es casado y por el estatus que demuestra, lo rechazan recurrentemente y lo han cambiado de área. Ahora ya se convirtió tal vez en una persona poco soportable, por decirlo de manera elegante. O porque dirán, ay, se ve que tiene mucho, ha de ser intratable. Exacto. Oye, Lisette Núñez, hay estatus que son enfermizos. Conozco personas que están en una situación económica muy buena, que tienen gastos estratosféricos. Si deciden cambiarse de casa a otra, mejor lo primero que hacen es dejar ver a todo el mundo que ellos tienen lo mejor. Es una lástima porque si a estas personas les quitaran su dinero, se sentirían vacíos. Y es que ¿en dónde tenemos puestas nuestras seguridades? Imagínate, ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿no? Valores. Qué peligroso y qué delicado. Y además, pues, nos condena a una vida miserable, porque, como les decía, no siempre se puede sostener el que uno tenga ese estatus, ¿no? Además, si los demás no ven que tú tienes ese estatus, ya no te sirvió, ¿no? Porque lo que queremos es enseñárselo a los demás. Vamos a ir a una pausa, pero seguimos platicando de esto. Nos falta hablar del dinero y de muchas cosas más. Existe la creencia de que poseer un estatus es agradable, tener dinero, poder y comodidad, así como pertenecer a un grupo que recibe invitaciones, halagos y deferencias, nos hace pensar que alcanzar determinado estatus es uno de los más preciados bienes terrenales. Pues ahora sí llegó el momento de hablar del dinero, porque hemos estado comentando qué es lo que te define como una persona con estatus. ¿Ustedes qué opinan? Yo personalmente creo que implica muchas cosas, el lugar en donde naciste, si estás casado, si no lo estás. De la familia de la que vienes, aunque no tengan dinero por el momento. Así es. Tu origen, tus estudios, tu nivel cultural, ¿no? El legado que te han dejado tus abuelos. Tu color de piel, son muchas cosas. Y por eso también en nuestro país se discrimina o se habla mucho de esta gente que de un día para otro tuvo dinero, porque el dinero no necesariamente te va a dar un estatus o un reconocimiento social. Oye, hasta tu apellido, ahorita que te estoy oyendo, ¿no? Los apellidos eran de abolengo. Los Corcuera. ¿no? ¿Qué Los tienes Corcuera con los Mantú, González de la y los Gonzalera? Los escribanos, ¿no? Muy Sí. reconocidos. Oye, fíjate que a mí me inquieta hablar del dinero porque tú puedes tener un gran estatus porque eres una persona muy adinerada, pero también tienes que cuidar un estatus de perfil muy bajo si aquello de lo que predicas pues no sería congruente. Por ejemplo, el expresidente de Uruguay, el señor Mujica, bueno, él ganó un gran estatus y muchos seguidores por su vida tan sencilla, tan magra, con un cochecito muy viejo, bien cuidadito, un departamentito muy chiquito y nada de gastos superfluos. Si a él le hubiéramos descubierto que traía una limusina o, no sé, a la vuelta de la casa, se hubiera caído su estatus. Claro. Por ende, entonces también tiene que ser congruente con aquello que predicas para alcanzarlo, ¿no? Sí. Fíjate que en broma muchas veces se dice, y es una forma de descalificar socialmente a una persona, pero otra cosa que te da o te otorga el estatus es dónde vives, la dirección donde radicas. Como se dice, tu código postal. Exacto, te traicionó el código postal, que se dice en broma, sí. para discriminar a esa persona, ¿no? Sí. Pero justo tiene que ver con eso, o sea, para diferenciarte. Siempre es marcar el que tú y yo no somos iguales. Oigan, entonces hay diferencia entre el estatus y la clase social. Pues yo creo que es parte Porque puedes no ser ¿no? del alta y tener un gran estatus. No, por supuesto, es como que no académico. Así es, como intelectual. Alguna otra cosa. O sea, Exacto, como que en se tu mide en chamba, en diferentes tu niveles. escuela puedes tener un gran Y yo creo que estatus. también lo más importante es que estando en el lugar que nos tocó, que nos corresponde, porque ahí nacimos,
pues de todo lo que nos rodea, hacer lo mejor que se pueda y tratar sí de superarnos. Obviamente, a lo mejor si yo nací en México no voy justo me acordé de mi hija que me preguntaba cómo se llegaba a ser princesa. No, esa era su pregunta, mamá, pero tú puedes así decir, yo quiero ser princesa. Y entonces estaba yo pensando en esto, lógicamente. Sí, puede decirlo, yo le paso unos contactos. Es la princesa a lo mejor de la casa, para ¿no? ser princesa. Pero me dice, pero yo no soy de la realeza, entonces ya fue todo un tema de cómo platicarle No, pero al dile respecto. que sí puede llegar a ser una gran dama. Exactamente, tuvimos toda una plática, pero ubicada ella en el contexto en donde está, en la escuela en la que está y con la familia con la que está, entonces puede tener este estatus. Además, la única monarquía simpática son los Reyes Magos. Claro, Oye, claro. pero fíjate que hasta en el crimen organizado hay un estatus. Por supuesto. Contaba el Mochaorejas cuando se le decía, señor, ¿pero por qué? Si usted ya tenía cajones llenos de monedas de oro, y decía él, porque yo tenía que seguir sosteniendo esta imagen. Ándale. De ser el más poderoso y el más malo, el implacable. Un papel. Pero ves, eso es lo que te digo. Cuesta mucho trabajo dinero. sostener un estatus que no tienes. Y además fincas tu vida en valores que no te van a llevar a la felicidad, la verdad, porque te van a hacer sufrir. Sostener una mentira, sostener algo tan falso, es algo que cuesta y cuesta caro en salud emocional. Retomando este ejemplo que tú decías sobre la mafia, por ejemplo, las películas o la saga o la trilogía del Padrino. Imagínate. Justamente hablan de esto, o sea, ser el don. Tú podrías ser parte de la organización de la familia. Ir ganando estatus. Exactamente, ir ganando estatus hasta llegar a ser el don, que es el grado más alto. Pero siempre tenías que matar al don para llegar hasta arriba, eso es muy malo. Justamente antes ahora preparando el programa, yo también estuve leyendo mucho al respecto de la relación con el rol. O sea, es diferente, pero están completamente ligados. Vamos a ver la siguiente frase para retomar el tema del dinero que corresponde a este bloque. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Epicuro de Samos, filósofo griego. Disminuir tu codicia, es un poquito como lo de las expectativas y de las ambiciones que tenemos, ¿no? Hay veces que de verdad nunca nos vamos a saciar y siempre queremos tener más y queremos tener más. Pero es pasa mucho, como decías en este caso del narcotráfico, en donde a lo mejor, bueno, ya por favor deténganse y te lleva la cadenita una tras y en otra. cualquiera, está aprobado. Estaba hablando con Pérez Tupiñá, que es este divulgador científico tan famoso que ya se llegó a una conclusión entre los científicos. Se necesita una cantidad de dinero mensual suficiente, hasta hay un como tope ya establecido para poder cubrir bien necesidades y hasta lujos y alguna extravagancia. Más allá, lo que causa es angustia. Claro. Sí, está establecido, ¿eh? Se convierte en un problema. En un problema porque pues, muchos ni sabríamos qué hacer con tanto, ¿verdad? Si hemos vivido llenos de deudas. ¿Cuántos famosos, recuerdo ahorita la historia de la vida de Elvis Presley, por ejemplo, con tanto que tuvo, tanta fama, tanto poder, tanto éxito, tanto dinero, nunca llenó el vacío. ¿Y luego qué pasa? Fíjate, hay una frase que dice, si quieres ser rico, el secreto no está en querer tener más, sino en desear menos. También, y es totalmente cierto también. Y en disfrutar pero lo que Presley tienes. regalaba mucho, ¿eh? También este señor era generosísimo. Y él también, pero era su gran Cadillacs, estatus. ¿no? Regalaba Cadillacs. Cadillacs y relojes de oro, bueno, era una locura. ¿Sabes también que el estatus, por ejemplo, Presley, no cualquier rockero entra a la Casa Blanca armado. No. Presley lo hizo y hay una foto abrazando a Nixon en donde él está armado con un permiso que le dio exactamente Nixon porque él dijo que iba a ser el portavoz para que se acabara la utilización de drogas, que eso estaba matando a los jóvenes. Ándale. Y entonces dijo, eso es un estatus. Claro. No supuesto. cualquier loco va y se le presenta al presidente a decirle semejante cosa. A ver, ¿quién tiene estatus? O sea, o a quién podrían identificar como una persona con estatus en México, digamos, hoy en día. ¿Quién podría ser una persona así identificada? Grandes periodistas, los mismos políticos pues, tienen su estatus de políticos, las grandes actrices. Historiadores, escritores. Mira, por ejemplo, una Susana Alexander. Igual ahorita no está en ninguna telenovela ni en nada así en cartelera, pero tiene un súper estatus. Es decir, los llamados, por ejemplo, primeros actores, que aunque independientemente que estén trabajando en este momento ya tienen un estatus. Ya tienen el súper estatus de que a donde los metas van a funcionar. Si tuviste éxito o has tenido éxito en tu vida, ya tienes un estatus
Y hay por vida. grandes profesionistas y hay buenos investigadores. Que a ¿no? eso era lo que iba hace rato en el comentario de cuando dependes de la opinión de los demás. Es decir, no te estancarás porque te duermes en tus laureles de que yo ya llegué a este nivel y ya de aquí, ya para el real, no tengo que hacer más nada. Cuando creo que entonces tu capacidad daría para mucho más, sin embargo, ya lograste ese estatus. Yo estaba pensando en alguien que tuviera estatus sin dinero, porque pues como para separarlos, y estaba pensando en la Madre Teresa de Calcuta. Todos la conocemos, bueno, la conocimos, pero pues no era una persona con dinero. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay quien dice que la búsqueda del estatus es un reflejo de nuestra falta de amor o de nuestros vacíos existenciales que pudieron ser generados desde la familia. ¿Será cierto? Bueno, llegó el momento de hablar de la familia, de dónde se puede originar precisamente esta hambre insaciable por alcanzar cierto estatus. Ya decías tú que son muchos vacíos interiores y justamente con el ansia de lograr llenar esos vacíos, pues entonces podemos tal vez querer un poco más de dinero o la mejor profesión o ser el más inteligente o el más famoso. hábil o el más famoso. Y yo recordando una frase de Oscar Wilde, y fíjate nada más en qué época evidentemente lo comenta o lo comparte, pero es, hoy resulta que la gente sabe el precio de todo, sin embargo desconoce el valor de todo. Ahí está. Qué bonito. Está muy Qué importante. Oye, pero en una familia puedes luchar por el estatus, ¿eh? Siempre hay como el hermano o la hermana que son los que mueven el tepache, como dicen, ¿sí o no? Sí. Al que se le tiene que consultar todo, el que sabe qué hacer en todos los asuntos. El líder, ¿no? O los, familia. o los Eso es padres estatus, ¿no? que constantemente están diciendo es que tanto me costó conservar el honor de la familia y quieren establecer en los hijos y esta tradición de Y tú ya lo viniste a tirar, sí, mijo. tú ya me echaste a perder todo lo que tantos años le costó a tus Fíjate, bisabuelos construir. Yo creo que antes el estatus era algo que tenía que ver más con el prestigio y con el abolengo Sí. y con cómo eras visto, digamos, Y ahora en ya sociedad. se consigue y ahora de muchas tiene que ver, formas. muy corrupto, creo yo también, porque ahora tiene que ver con cuánto tienes, cuánto gastas, o cuánto sales en las de qué redes tamaño es tu sociales. casa, cuántos likes tienes. Claro, claro. ¿no? Yo diría, aquí los cuatro, bueno, ustedes tres mujeres, yo hombre, tenemos hijos e hijas. ¿Cómo los educan justamente para que puedan entender qué es el estatus o de qué depende el estatus? Yo creo que de no le he cada una de las hablado de personas? eso con tal de que No, no se no. me angustie. Que no entre Que en se pánico. olvide de semejante cosa. Yo creo que a veces ni como adultos lo hemos platicado. A mí cuando analizaba el tema del programa del día de hoy, sí como que decía yo, ¿cómo? No entendía muy claramente porque no es un tema de mesa, creo yo, por lo menos de mi mesa. Bueno, es que no Sin lo embargo, mencionamos, lo lo vivimos. vivimos. Sí, claro, o sea, hasta claro. que nos tomamos el día de hoy para reflexionar al respecto, pero lo vivimos cotidianamente. Nuestros hijos saben, por ejemplo, si le puedes o no le puedes comprar esto, si le enseñas a que ella merece y tiene posibilidad de comprar todo, o si le vas limitando, o si le Oye, enseñas pero a además compartir los con los vuelves, demás. si es el alumno más confiable, al que saben que le pueden encargar hasta el salón los El más maestros si se responsable. salen. Y es que a eso voy. Tal vez es como el traje del rey. Es invisible o no existe, sin embargo, ahí está. Ahí está. Ellos lo están viviendo o ellas lo están viviendo día con día. Es decir, en la escuela. ¿Qué mochila llevan? ¿Qué cuadernos qué llevan? escuela? Eso en cuanto a ¿Desde los- qué escuela Pero también está el asisten? estatus de la más o el más aplicado. Sí, y ahí no desde importa qué mochila lleve, ojo. Y a mí me tocó estar en una escuela, por ejemplo, en una prepa, en donde había de todas las clases socioeconómicas. Y ahí sí era un revoltijo entre eras aplicado, pero a lo mejor eras de los que no tenían mucho dinero. Claro. Y todos nos veíamos las caras en los exámenes, más nunca en las Sí. fiestas. Te voy a decir cuál es el objeto por Búscanos. excelencia en la actualidad que marca el estatus. ¿Qué? El teléfono inteligente. Por supuesto. Todos queremos uno, todo el mundo ve de El qué que trae el manera, mejor cómo- gadget. Exactamente. Todos, pero el que todos si ya hacemos salió, lo que sea por tenerlo. todo. hasta Y además el endeudarnos. último, el más reciente, todo lo que tiene que ver, digamos, con electrónica, ¿no? Quieres la mejor computadora y además esta ya es vieja porque ya es de Claro. la temporada pasada. La tableta. Creo que ahora nos estamos midiendo mucho por eso, ¿no? Sí, desde Todo A que mí mundo me quiere llegas- inquieta tenerlo. en Asia lo que decías, ya hace muchos años, en un tour pasamos por Hong Kong cuando todavía no se lo entregaban así a China, y me acuerdo que una chica que nos estaba sirviendo la comida
¿qué marca es tu suéter? No, pues no tiene marca. Ni ¿Tus idea. zapatos? No. Como vio que no había por dónde, ¿cuánto te costó el viaje? Yo, o sea... Pues un dineral. Espérame tantito, Esa era estoy su drogada. plática. Sí era como muy para ellos ya ¿Sí? muy importante. ¿eh? Oye, Como muchas ya, personas han evidentemente... para pues, pertenecer. han hablado acerca de lo que es o significa el estatus para ellos. Vamos a ver a continuación esta frase de Fernando Savater. La ambición por tener poder y dinero muchas veces sirve de tapadera de carencias que no pueden adquirirse como los bienes materiales. Fernando Savater, filósofo y escritor español. Bueno, pues aquí esta frase, qué importante. Qué Pues, maravilloso Savater, además. Sí, desde luego. Sí. Pero también salimos a preguntar, o el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana salió a preguntar, si tuvieras la posibilidad monetaria, ¿qué te comprarías? A ver qué responde. ándale. Lo primero es un auto, No te te lo digo que mi hija aseguro. un castillo. Salud. Una casa. Una casa. Un carro. Una propiedad. Conocimientos, viajes. Estoy bien con lo que tengo y simplemente con trabajar para tener lo que me gusta y poderle dar a mi hijo, pues, tal vez lo que se merece, ¿no? Más bien lo donaría, lo regalaría y lo compartiría. Yo me apunto con el señor, ¿verdad? Pero, a ver, fíjense qué interesante. Cuando dice una casa se entiende que es un patrimonio. Sí. Es como para asegurarte algo. Sí. Pero cuando dice un auto, el problema en esta ciudad sobre todo es, amigos, va a estar muy difícil que empecemos todos a querer usar el transporte público, las bicicletas, porque el asunto del auto es estatus. Sí, serio. Sí. Es serio. aspiracional. Es mucho más allá de lo que te puede funcionar o Sí. servir. Y fíjate, a mí Sí. me llamó la atención, rapidísimo, que dice una señora, le estoy quiero bien. dar, perdón, lo que merecemos, ¿no? Nada más lo que se merece. Y ahí está el problema también, que siempre usamos esa palabra merecer como si también implicara el valor que tenemos. Pero no es que te merezcas o te desmerezcas las Y tiene cosas. una connotación muy diferente, porque Sí. a lo mejor lo que para mí es merecer, para otros dicen, tú un merecieras la gasto cárcel. Sí. No, pero además Oye, eso es y durísimo. ¿nunca porque has hecho un todos gasto merecemos estrafalario? todo lo positivo. Ay, te lo mereces. Sí. Sí, claro. O Trabajaste para eso toda trabajo. la semana. Ajá, exacto. Ya hiciste 100 abdominales, cómete esa conchita que está ahí. Y ahí Oye, empieza pero, uno a ¿y hacer sí, Y tonterías. sí es cierto, pero por el otro lado a lo mejor no te alcanzo y entonces ¿qué? ¿No me lo merezco? Sí. Pues todos Pues no lo ahí merecemos. todos merecemos Oigan, todo. yo les quiero leer la llamada de Marisela Ordóñez porque está interesante en relación con el tema que preguntabas de la familia. Dice, me casé de 16 años, siempre he tenido metas en la vida como dejarle un patrimonio a mis hijos y darles carreras universitarias, aunque no tengo muchos estudios. Mi esposo cayó en un conformismo total y yo fui quien agarró la batuta. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace ratito de donde nos toca nacer o en el lugar en el que estamos, tratar de ser lo mejor posibles. Y como dice Marisela, ella sí Pero, insiste en ser, ¿por qué en tener será algo más. que últimamente hemos tratado de llenar nuestros vacíos con cosas materiales? Porque es lo más fácil. O sea, es lo más fácil de acceder en lugar de llenarlo con conocimientos o de amor o de amistad o de servicio a Sin otros. embargo, creo que el hambre yo creo que no termina. Es decir, No, el no vacío, se llena. Porque si tú eres, por ejemplo, perteneces a la crema innata de la sociedad intelectual de un país o del mundo entero, también allí hay una presión durísima. Sí. Pertenecer Sí, no a ese se grupo, acaba. no sé, exacto. Y tal vez una de esas personas no posea bienes materiales. Sin embargo, el intelectual sí. Sin embargo, estará acotada por estos bienes Pero materiales. pareciera que la gran mayoría no es por ahí, sino por, No, los, exactamente, por lo por puro lo- material, porque es como lo más fácil. Es lo más inmediato. tal inmediato vez, para ¿no? tratar de llenar el vacío y no se llena. Y es una necesidad generada, absolutamente, Ah, ¿no? claro. Tiene que ver con marketing, tiene que ver con No tenemos publicidad, con llenadero. dinero, No, pero tenemos necesidad de hacer una pausa, así que vamos a ello. El estatus es difícil de conseguir y más difícil todavía de mantener durante toda la vida, ya que en el camino no estamos exentos de fracasar. Dios, pero ahí empieza el estatus. Me acordé de la película Gattaca, el chico que había sido manipulado genéticamente para alcanzar el estatus de ser el número 1. Así es. Fue el número 2 y eso no tenía ninguna razón de ser, por eso se quiere quitar la vida. Imagínense qué terrible Qué por esa presión. probabilidad de fracasar. Oye,
Pero vamos a escuchar esta frase del maestro Einstein y ahorita la analizamos, ¿eh? Vamos a verla. Estoy absolutamente convencido que ninguna riqueza del mundo puede ayudar a que progrese la humanidad. El mundo necesita paz permanente y buena voluntad perdurable. Albert Einstein, científico alemán nacionalizado estadounidense. Pero además él era una persona atormentadísima. Completamente. No, bueno, este pobre hombre sí trajo ahí unos problemas familiares muy duros. Por ahí hay un libro maravilloso del doctor Roemer, si lo pueden conseguir, acerca de Einstein. Bueno, pues sí era un genio, pero no tenía inteligencia emocional, No, ¿eh? cero. Cero. No, y sin embargo habla de que necesita la humanidad algo que no tiene nada que ver con el estatus. Y él tenía Habla un de gran la paz, estatus, Y lo habían corrido de la escuela. Ah, sí, eso lo habían sí era. expulsado de la escuela. Reprobó matemáticas. Ajá, Pero exacto. alcanzó un gran estatus. Ahora, sin embargo, eso no le dio ni la felicidad, No. ni la la paz. estabilidad, ni tampoco la felicidad a su familia, ¿eh? Entonces, porque ¿estaríamos de acuerdo en eso, todos? ¿De que el estatus no te da la felicidad? No forzosamente. No forzosamente. yo creo Pero que tú crees que sí. Además, cada quien forja el estatus donde más cómodo se siente. ¿no? Exactamente. Yo soy el rico y poderoso. No, yo soy el pobre que ayuda. No, yo soy el más culto, malo. el Yo culto. creo que, soy yo el creo más que el culto. estatus te da tranquilidad. Porque pertenecer a este grupo que tú deseas y alcanzaste ese nivel, estás tranquilo. O a lo mejor muy intranquilo porque todavía no llegas al nivel que quieres llegar. Pero si se trata de dinero, te va a dar comodidad o tranquilidad. Si se trata de ser reconocido por tus logros profesionales, también te dará cierta tranquilidad. Ahora- Aunque si llega, por ejemplo, yo hago un descubrimiento el día de hoy y mañana Marisa Escribano, de los Escribano, De aquellos. de toda la Escribano, vida. supera justamente este invento o esta creación científica, desde luego genera una competencia. Y yo por alcanzar nuevamente ese estatus, Sí, pues sí. Es como un Estoy en récord esta- deportivo o lo que sea. Así es. Oigan, ahora, ¿qué te da el dinero? Eso es lo que le preguntamos a nuestro público. Vamos a escuchar. El dinero te da satisfacciones. Cierto poder. Realmente todo en este mundo se mueve por dinero. Es una herramienta para lograr lo que tú quieres. Comodidades. Estabilidad, seguridad. Lujos, viajes. Pues todo. Cierto poder y cierto estatus en la sociedad. Comodidad definitivamente te resuelve muchos problemas, pero no lo primordial. Yo creo que lo primordial es primero ser humano, ser persona. Eso. Qué curiosa. Eso. Sí te da comodidad, pero Sí. no lo Tampoco no vamos a felicidad. decir aquí que no nos interesa el dinero, que no nos interesa. Híjole, no. Que no, soluciona Oigan, yo muchas quiero cosas. experimentarlo, ¿no? A ver si sí o Claro, si sí, no. exacto, claro. ya les diré. Yo creo que todos tenemos derecho a tener una vida cómoda y feliz y con todas las facilidades que pudiéramos tener. Renunciar a ello sería muy tonto. Si Con puedes tener dignidad, acceso o sea, a todo una eso. vida digna, completa. Lo que estamos diciendo aquí es que no hay que hacernos la idea de que tener este estatus es algo que ni siquiera alcanzamos o que no podemos tener y que sin embargo lo actuamos. Aquí estamos en contra de esta parte falsa, digamos. Sí, porque no Y nos va a llenar también- nunca ni la vamos a Nunca te va a También llenar. algo de lo que hemos dicho es que todos tenemos necesidades, tienen que ser cubiertas, por supuesto, y una de ellas son las materiales, las económicas, y la otra es la necesidad de pertenencia, pertenecer a un grupo, pertenecer a un nivel sociocultural, pertenecer a un grupo escolar o de Claro. amigos, es una necesidad también y que nos Oye, hace parte de... Y hay estatus que se mueven, ¿eh? Es lo que te Los iba a que han leer sido acá, actores ajá. infantiles, son muy grandes, se pasa esa etapa y vienen las depresiones. Hay que Claro. entender que no puedes basar en esas cosas tan efímeras tu estatus, Fíjate. ni en tu belleza. Y que va ni en- cambiando también con la edad. Hasta con tu la época, estatus con todo. social, ¿no? De Es. casado, soltero, Claro, divorciado. Uy, no, viudo. imagínate. Pero en los actores me quedé pensando, es que leía yo el otro día a Jason Lee, un actor que ha hecho varias películas, y decía, fíjate, en Hollywood hay obviamente una gran competencia por llegar a estar en el candelero, en la fama, porque también El es un estatus, protagónico desde luego. famoso. Sí, el protagónico. Pero además mantenerla es sumamente complicado. Entonces, como actor, tienes que hacer una serie de peripecias y acrobacias para mantenerte allí, que entonces te olvidas de tu profesión y tienes que hacer Estás haciendo más marketing. marketing que en lo realidad ser un actor. O Y te eso puedes también es olvidar de otras lamentable. cosas importantes como puede ser la compañía de la familia o de Claro. disfrutar un
un día completamente cotidiano, ¿no? Un Sí. café por la mañana. Miren, aquí nos dice Carmen Plateros, creo que el estatus es algo difícil de mantener, ya que la vida está cargada de situaciones que pueden hacer cambiar el estatus si no se le da el uso adecuado al dinero. Siempre he dicho que al dinero se le debe de tener respeto. Sí. ¿no? Sí, desde No luego. basar todo en el dinero. Mira, dice Osiel Martínez, hay personas que cuando tienen lo gastan absolutamente todo en cosas banales y cuando ya no tienen la solvencia económica se dan cuenta de que desperdiciaron todo su dinero por ser ostentosos. Tania Fernanda, me parece un tanto confuso el tema del estatus. Hay gente que no le interesa tener un estatus, pero finalmente a lo mejor por eso la gente no se esfuerza en mejorar su calidad de vida. A veces quieren vivir a expensas de los demás. A la hora que tienen necesidades, quieren recargarse en alguien que ya consiguió a través de su trabajo algunas cosas. No, pero hay gente que vive muy en paz sin tener ningún estatus en ningún lado, ¿eh? Pero fíjate cuál es esta condición que Laura Sánchez nos comparte, me parece que retrata la situación de muchas personas. Tengo un problema sobre el estatus. Vivo en la delegación Iztapalapa y he trabajado en la colonia Narvarte, Polanco y Condesa. Ahí es donde me he desarrollado laboralmente. Obviamente mis amistades también son de esas zonas, pero soy muy criticada y a veces relegada por mis propios compañeros de trabajo por vivir en esa delegación. Me presionan y me piden explicación del por qué vivo en esa zona, que debería de cambiarme, que no está bien que una persona como yo viva ahí, etcétera. Yo soy muy orgullosa de mi casa. Me gusta y vivo muy feliz, pero en ocasiones me siento hasta presionada por sus comentarios. Pero bueno, gente muy famosa con estatus muy alto han vivido en zonas que podrían no haberse considerado de alto, ¿no? De altos vuelos. Por ejemplo, Tepito, ¿no? Y ahí ha habido desde grandes periodistas, boxeadores, intelectuales, claro, sí, claro. porque ahora también eso te da otro estatus, ¿verdad? El ser bohemio. Exacto. Ese es otro estatus. Pues yo creo que Roma, por ejemplo, antes era una colonia bueno, muy reconocida de abolengo. Y ahorita lo está retomando. Ahorita lo está retomando, pero Con bueno, va intelectuales. cambiando, que es lo que tú Pero decías. allá vivía gente como Remedios Varo y bueno, muchísimos, ¿no? Sí. Cineastas. Muchos todo. artistas. Sí, también de esa época. Ay, pues si ella está cómoda ahí, que se quede ahí. Eso es lo importante. ¿Para qué se cambia de estar en donde colonia? uno quiere estar. Pero la verdad es que lo que retrata es cómo luchas con todo eso, porque la Sí. presión de las demás personas que forman parte de tu estatus profesional. De tu grupo, entonces, de tu no te invitan, círculo. como decías tú, Fer, en la escuela tal vez, pues yo no era invitada a las fiestas, sí, Ah, no, a sí mí nadie me sobresalía invitaba. en el salón de clases, sin embargo, no era popular, que esa es otra frase, ¿eh? Ser popular te da un estatus, pero vivir en una zona popular no te da ese estatus. Ser guapo o guapa, entonces ya podías ir a esas fiestas. Claro. Vamos a una pausa. Es una realidad que el adquirir una posición social o lograr un estatus no demuestra cuánto valemos como personas. Debemos empezar a reconocernos, valorarnos y aceptarnos a nosotros mismos para no vivir en la angustia de no tener un estatus. Fíjense nada más todo lo que salió y bueno, lo que hemos estado platicando hoy en este programa acerca de esta palabrita que choca, ¿no? El estatus. Viene de statu quo. Y statement. Statement. Y comentábamos que lo decimos estatus, así se dice, digamos, en castellano, pero viene de statu, sin S. Y eso implica, ¿qué estábamos diciendo? Sí, que la palabra estatus en realidad ya lleva implícito, no tiene un plural porque ya está implícito. Es un estado. Es un no puede ser el un estado de las cosas. ¿Cuál es tu estado? Puede ser casado, soltero, enfermo, sano, pero por eso les decía, todos tenemos un estado. Lo que pasa es que ahora queremos todo el estado de ser populares y de tener canonjías. Queremos todo, porque queremos el dinero, queremos el poder, queremos ser líderes, queremos saltarnos la las fama, la leyes. inteligencia, Y además, la belleza. La juventud. que no nos cueste Oigan, trabajo. saltarnos las leyes, También. las canonjías que te da el poder o que tú crees que te da, todos estos ladies y gentlemen, sí, que vemos ahora en los videos virales,
en donde creen que, pues bueno, yo me siento acá, Juan Camaney, como decíamos en mi época, y puedo aventar tu bicicleta. Ese es un ¿verdad? gran ejemplo Terrible. de cómo está mal interpretado esta cuestión del estatus, ¿no? Es creerte superior a los demás, lo cual está fatal. Ahora te voy a decir, por ejemplo, eso ocurre mucho en las escuelas, cuando alguien entonces es el alumno rebelde y al maestro, al profesor, a la maestra le dice, perdón, pero yo no estoy de acuerdo, y da su argumento. Ese es su estatus. Eso es su estatus. Y entonces tal vez se pueda convencer de que es el líder de la clase y algunos incluso lo apoyan para que tome decisiones por ellos, en fin, y ahí comienza un estatus. Por eso la educación es muy importante de cómo vemos a nuestros hijos desarrollarse. Y de lo que nosotros hacemos en casa, porque muchas veces como padres de familia ensalzamos tanto a nuestros hijos, los hacemos sentirse tan importantes y tan superiores, que lo que les haces es un daño enorme. Así es. ¿no? Que ahí es donde yo quería también complementar con lo que les decía que leí antes de entrar, justo del rol, porque a lo mejor es más bien el rol, o sea, el estatus es más permanente o es este verbo de estar, de ser, ¿no? El estado en el que estás, y la otra es el rol en el momento en el que tomas el rol del líder, el rol del intelectual, el rol del violento. Yo quiero el rol de Canela. Que son los que importan. Y bueno, los demás roles son impuestos. Lo que importa es lo que le transmitimos a los hijos, como nos dice Gabriela, que le inculcó a sus hijos que no importa la marca, sino los valores, y que dice que a su nieto le inculcaban lo mismo. Oye, esta frase es brutal, ¿la tienes? Vamos por a verla. favor? La de Jean-Jacques Rousseau. A ver. Pero maravillosa acerca de la riqueza. Corre la Sarita. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francés. ¡Qué Ándale. fuerte! Oye, hablando de los filósofos, ¿cómo puedes obtener? Fíjate, yo tuve un conocido, un amigo que decía, yo quiero ser inventor de frases para obtener ese estatus. O sea, yo voy a inventar frases así como Rousseau, así como Para que te digan las Sócrates. frases de Oscar. Sí, exactamente. Oye, no se debe dejar que el estatus lo otorgue nadie. Más bien es algo que nos otorgamos nosotros. Así Cuando es. nosotros nos damos chance de pertenecernos a nosotros. No es por cuánto dinero hayamos juntado, cuántos likes o cuántos ascensos, sino decir, sí, Y de estar a estoy gusto bien. contigo mismo y no a gusto con las demás personas que te O no generan. darle gusto a todas, ¿verdad? Porque te van a generar, yo creo que invariablemente, una angustia tremenda. Es decir, le podremos dar gusto a todas las personas. Aquí somos 4 opiniones y seguramente hoy alguien dirá, yo no estoy de acuerdo con él, Sí, o yo pero estoy de opino acuerdo con distinto. Marisa. Y en fin, o sea, Hay alguien que logra un gran estatus, puede ser un estatus bueno para la mitad de la población Así es. y para la otra mitad deleznable. Claro, porque ¿verdad? todo Eso, de depende de- veras, ¿eh? Sí, depende Oye, de perspectiva. Juan Roldán, fíjate, las personas desean reconocimiento para lograr un estatus en la vida, pero ese reconocimiento se logra realizando mucho esfuerzo para lograr tus metas. O sea, al lograr tus metas, en automático logras tu estatus. Es decir, no esperas a que alguien más te lo conceda. Eso está Es algo que padrísimo. tú te lo Que tú te ganas. propusiste y tú dijiste, ya lo logré. Y La que tiene verdadera que ver- competencia debe de ser contigo mismo. Que Entonces, tiene que ver con mejorarte. las ventajas de esta época también, porque ahorita que estabas diciendo no es algo que se da o que se gana, estaba yo pensando en otras épocas en donde efectivamente te daban un título nobiliario y de eso dependía todo, Ya. o si ¿Y con nacías quién en te tal casabas? lugar, en tal clase social, y no valía si te esforzabas muchísimo, si aprendías a leer, escribir, te superabas, estudiabas, no importaba porque llegaba a un tope esta posibilidad que tú tenías. Como Sir Elton John, que En ya donde- es Sir. Sí, ¿no? y ahí Fíjate sí que- estabas como limitado y ahora tenemos la libertad de acceder a muchísimas ¿Qué te más importa un cosas. título, no? porque otros lo han rechazado, así como Sir Elton John sí lo aceptó, de los Hay Rolling quien no Stones. ha ido a de los Rolling recibirlo. Stones, Sí. no, creo que Mick Jagger ya lo aceptó No, finalmente. Mick Jagger sí es un... sí, Sin embargo, su compañero Keith Richards. Keith Richards siempre lo ha negado. Pero yo sí Siempre ha te dicho, "Yo no, preguntaría, bueno, gracias". y en esta época, ¿y eso qué? Así como Que dicen, a mí ¿no? como ¿Y eso qué? Oiga, es que usted se tiene que inclinar. Perdón, No sé, ¿cómo? ¿y eso qué? Sí. O sea, no ¿O hay no te ha cómo. pasado que de repente presentas a alguien o te presentan a alguien y le dicen fulanita de tal y te dice licenciada, por favor? O sea, que te piden que les llames por el título. doctora. Ahí estamos viendo cómo de repente, ¿no? ¿En qué nos estás basando falla, tus en qué basas tu seguridades? seguridad, en qué es lo que te ¿Sabes? hace Acá sentir es muy importante. simpático porque cuando los presentamos en diálogos, muchos especialistas nos piden que se mencionen
todo, licenciaturas, maestrías, doctorados, los 3 cargos anteriores y el actual. Sí, exacto. O sea, Sí, y sí. es imposible poner eso en una pleca chiquita Y en la sabes que tele, me ¿no? encanta cuando nos ha pasado también que de repente te dicen, ponga que fui exdirector de no sé, o sea, ya ni siquiera es director. Pero Exacto, oye, ya es no que lo también son. ellos han de decir, bueno, pues mi trabajo me ha costado. Pues es como mi papá cuando de broma le dicen, o digo, cuando por error le dicen licenciado y dice, no, ingeniero, yo sí estudié. Y le digo, oye, ¿qué te pasa? Yo soy licenciado. Pero todo esto habla de que en el fondo, la verdad, necesitamos el reconocimiento de los demás y esa es una realidad. Todos los seres humanos, y esto no está mal. Y hay quien Todos cree que lo va a queremos ser ganar con reconocidos. títulos, con dinero. Oye, hay una verdad terrorífica. Sin tetas no hay paraíso. La novela, la original, La serie. habla de la gran, en la que se basa la serie, habla de la gran tragedia. Sí. No había forma de salir de esa miseria cabalgante a menos que fueras atractiva y algún gran criminal te adoptara y te arropara. Qué terrible. fuerte. Yo creo que terrible. pues Pensar en y eso. el género ahí que es... Hablamos entonces todo el tiempo en realidad entonces de ahí era tu estos estatus. vacíos emocionales que tenemos. Yo propondría que para llenar o intentar o ir poco a poco llenando estos vacíos, nos acompañen todos los fines de semana a desayunar con Así nosotros es, aquí a Ya Diálogos que Fin se de lleve a la Semana. mesa en su casa luego el tema y ahí ven qué opina cada El quien. vacío se llena mejor con una donita, con una conchita. Esa Tratando de aparentar lo que frutita. no somos, ¿verdad? Oigan, Sí, pues ya nos y vamos. recuerden mandarnos todos sus mensajes en redes sociales, ahí estamos todo el tiempo viendo sus Contestando. opiniones. Díganos de qué les gustaría hablar Claro. el próximo domingo y ahí les vamos Y a muchas subir las gracias a todos los chavos, las chavas que nos Gracias. acompañaron Muchas hoy. gracias. Gracias por estar aquí. Y a todos los que en casa nos siguen, muchas gracias. Nos Muy esperamos la amables. el próximo domingo. Ya estamos, pero además también en los programas entre Claro, semana. No, bueno, Sí, desde luego. porque Nada hay de que nos diálogos falle. de Feliz lunes domingo. a domingo. Gracias. Gracias. Y también en YouTube.